En un aula de una universidad del mundo, dos profesores discuten el impacto de la inteligencia artificial en el aprendizaje. No sé, cada vez que reviso un ensayo, al menos en la mitad, detecto que los hicieron con ChatGPT. Me preocupa que pierdan la capacidad de pensar, de autoexigirse. Entiendo tu punto y me pasa lo mismo, aunque me siento conflictuado, porque también podría ser una oportunidad. Si la usaran correctamente, podría impulsarlos muchísimo. Sí, pero si comienzan a depender de ella para todo, les quitará iniciativa. No cuestionarán ni profundizarán. Claro, hay riesgo, pero enseñarles a conversar con la inteligencia artificial, a usarla como apoyo y no como un camino fácil, puede transformar ese riesgo en ventaja. Aún así, no puedo evitar pensar que algunos estudiantes nunca desarrollarán su propio criterio si la usan demasiado. Pero si los enseñamos y guiamos, la IA no sustituirá su aprendizaje, lo potenciará. Bien utilizada, puede hacer más profundo y humano el proceso de aprender. Puede sonar a ciencia ficción, pero este futuro no está tan lejos como parece. Hoy, el 86% de los estudiantes en distintos países ya utiliza inteligencia artificial en sus estudios. El desafío no está en la tecnología, sino en cómo la guiamos para fortalecer el pensamiento crítico. Bienvenidas y bienvenidos a The Policy Lab, el podcast de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, donde los grandes desafíos públicos se encuentran con soluciones reales derivadas de la investigación. Soy Miguel Ángel Santos, decano de la escuela, y hoy, como en cada episodio, conversaremos con personas que están repensando la forma en la que enseñamos, aprendemos y transformamos lo público. Hoy tendremos el gusto de conversar con Dan Levy, profesor en Harvard Kennedy School desde hace más de 20 años y autor del libro Teaching Effectively with ChatGPT, junto con Ángela Pérez Albertos, que acaba de publicar su segunda edición. Las cosas están cambiando muy rápido, y cuya primera edición en español, Cómo enseñar con ChatGPT, acaba de salir a la venta. Bienvenido, Dan. Muchas gracias, Miguel Ángel, a ti y al TEC por tenerme aquí en este podcast. Dan ha sido una de las voces más lúcidas y yo diría también más tempranas en el debate y la discusión sobre cómo integrar inteligencia artificial en el proceso de enseñanza y aprendizaje sin perder el sentido humano. Dan, hablemos primero de lo grande. ¿Cuál crees tú que es el futuro de la enseñanza en esta época de inteligencia artificial y de qué tamaño es la revolución que estamos enfrentando y cómo crees tú que serán las cosas en unos años? En términos de qué tan grande es la revolución, obviamente es muy difícil saber. En educación llevamos muchos años pensando en que tenemos la respuesta a la pregunta de cómo educar mejor. Han habido muchas revoluciones que han supuestamente prometido de que todo iba a cambiar y en general los cambios no han sido tan grandes como la gente predecía. Para nombrar algunos ejemplos, cuando salió la internet, cuando salió la idea del One Laptop per Child, todo el mundo decía educación en línea, todo el mundo decía esto va a cambiar completamente. Y bueno, hay ciertas cosas que han cambiado, pero no han cambiado tanto como la gente ha dicho. Entonces, desde una perspectiva histórica, es difícil ser muy optimista con que todo va a mejorar gracias a la inteligencia artificial, pero sí creo que es una tecnología que cambia mucho la forma en la que deberíamos de pensar en educación. Yo tengo un colega aquí que se llama Mitch Weiss, que él cuenta esta anécdota que a mí me pareció muy buena y que quizás muchos profesores se puedan relacionar con ella. En marzo del 2020, nosotros aquí en esta universidad nos mandaron a todos para la casa, como en muchos otros países, porque había COVID. Por casualidad era el spring break, ¿no?, de nosotros. Entonces teníamos una semana donde no íbamos a dar clase. Y nos dijeron, cuando vuelvan de esa semana, vamos a dar clase en línea, por Zoom. Y queremos que ustedes sepan cómo enseñar con Zoom en una semana y bueno, nos vemos porque las clases van a continuar. Y recuerdo como todo el mundo súper intensamente se puso a aprender cómo enseñar por Zoom. Muchos no habíamos aprendido cómo hacerlo. Y bueno, ha variado mucho la calidad de la enseñanza en línea, pero yo diría que
la universidad completamente sintió que esto era un cambio inmenso al que había que reaccionar y que había que hacer muchas cosas. Unos años después, en noviembre del 2022, sale ChatGPT. Y en las vacaciones de diciembre nos dijeron, nos vemos en enero como si nada hubiera pasado. Y en cierta forma, yo creo que la revolución de la inteligencia artificial en educación, particularmente la iniciada por la inteligencia artificial generativa, es mucho más grande de lo que fue la enseñanza en Zoom. Lo que pasa es que la enseñanza en Zoom era algo que todos teníamos que hacer y la enseñanza con inteligencia artificial y el aprendizaje con inteligencia artificial es algo que podemos pretender que no está ahí, pero en cierta forma creo que está cambiando muchísimo la manera en que, no voy a decir ni siquiera de que nosotros enseñamos, la manera que nuestros estudiantes están aprendiendo y más importante, las habilidades que nuestros estudiantes van a tener que tener en el mundo que viene después de la educación. Claro, Dan, Entonces, y ahí en COVID y con Zoom había un deadline muy específico. total, Yo estaba dando clase en la Universidad de Chicago y es cuando lleguen aquí para el spring, ya sí, ustedes tienen que estar total, anotados. Entonces no iba a haber estudiantes en el salón de clase, había un sí, deadline muy claro, si no tenías algo preparado no había clase porque era la única manera. Ahora es como que queda más, si hay una urgencia ahí, yo no sé qué hacer con eso, si no hago nada por un día, quizás no pase nada no pasa nada. y eso va generando una demora. Te iba a consultar porque tuvimos el gusto de tenerte en la escuela de gobierno el año pasado ayudando a pensar cómo podemos incorporar esto en la enseñanza. Sospecho que la reacción aquí en Harvard es más o menos la misma que en el TEC. Tienes un rango de reacciones con los profesores más jóvenes, más forzados a aceptar cambios recientes, dispuestos a ver e intentar y qué hacemos. Y hay un rango de profesores que está más preocupado, que ve más las amenazas, que no encuentra cómo incorporar esto y que al no encontrar cómo incorporarlo, lo ha decidido como mantener afuera, viendo más el aspecto amenaza que la oportunidad. ¿Es esa misma reacción? ¿Cuál es el espectro de cosas que te has encontrado en esta tarea que te ha dado la Universidad de Harvard de incorporar AI en la enseñanza así tan grande como suena? Sí, sí, sí. Creo que el patrón muy similar. Hay gente que está muy optimista, hay gente que está muy pesimista. Yo en general creo que hay que mantener una postura de que hay beneficios y también hay riesgos y hay que ver cómo aprovechamos al máximo los beneficios, intentamos de manejar lo mejor posible los riesgos. El punto que hiciste antes que me gustaría resaltar es que uno puede decir, sabes que no voy a usar la inteligencia artificial y nada va a pasar en los días siguientes. Pero aquí es donde está el reto que yo creo que no podemos ignorar. Que es que nuestros estudiantes están usando la inteligencia artificial. Y eso es en cierta forma, es un cambio mucho más grande en el proceso de educación de cualquier cosa que podamos hacer nosotros los profesores con inteligencia artificial. Entonces, parte de lo que me gustaría estimular a los profesores a pensar en inteligencia artificial, no solo del lado de la enseñanza, sino del lado del aprendizaje. Y en cierta forma, cuando escribimos Ángela Pérez y yo el libro, decidimos tener toda una parte del libro dedicada a cómo el estudiante puede aprender con inteligencia artificial. Porque si en ese lado de la ecuación no estamos realmente viendo el verdadero impacto de la inteligencia artificial en la educación. Fíjate, de repente vale la pena, Dan, que conversemos primero sobre las oportunidades que abre Sí, y como siempre que converso contigo y el libro es un espejo de eso, hay tantas cosas que se pudieran hacer y los profesores tienen un tiempo limitado que yo siempre te pregunto, sí, dime las tres cosas que puedo hacer que pueden fortalecer el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Tú siempre haces énfasis en la diferencia para luego también que hablemos de las amenazas, qué amenazas hay y cómo de repente hasta utilizando el propio AI sí. podemos mitigar las amenazas. Si tuvieras que darnos tres,
consejos concretos o 3 ideas que pueden ser más Sí, generales sí. a quienes quieren comenzar a usar ChatGPT o herramientas similares en la enseñanza, ¿cuáles serían? Yo diría quizás más que usos súper concretos, el libro tiene muchísima descripción y bueno, ahí tenemos un companion site donde también pueden agarrar prompts y todo. En lo que me voy a enfocar son los principios. Y yo diría que el primer principio es que como profesor sería bueno que viésemos la inteligencia artificial eh, como dos cosas. Una, un asistente y la segunda, eh, un colega con quien intercambiar ideas. Pero que tienen dos características muy particulares. La primera es que ese colega o ese asistente está disponible 24 horas del día, 7 días a la semana. Entonces no hay esa espera que uno tiene con cualquier otro ser humano. Y la segunda es que tiene paciencia ilimitada. Eh, la inteligencia artificial le podemos preguntar 10 veces la misma pregunta porque se nos olvidó la respuesta, nunca nos va a decir, ya te lo dije. O sea, es paciencia ilimitada. Entonces, eso tiene unas grandísimas ventajas desde el punto de vista de productividad y desde el punto de vista de lo que uno puede hacer para usar en enseñanza. Ese sería así como el primer principio más importante. Véanlo como un asistente y como un colega con quien intercambiar ideas. No va a ser el colega experto con el cual uno es amigo, pero es un colega con quien intercambiar Tiene ideas. paciencia infinita y está disponible 24/7. 24 horas, sí. La segunda es que creo que mucha gente cuando empieza mira la inteligencia artificial como una especie de reemplazo de Google, de un search, de una búsqueda. Y yo creo que la parte más importante de entender en cuanto al uso de inteligencia artificial es entenderlo como uno está embarcando una conversación. Entonces, cuando uno dice, quiero que me ayudes con esto, y ChatGPT o cualquier otro herramienta de inteligencia artificial no nos da lo que queremos, no se para ahí la cosa. Creo que hay muchos profesores bueno, usuarios en general que dicen, oye, intenté con esto, pero no me No, funcionó. Pero exacto. bueno, no funcionó. ¿Qué significa no funcionó? Yo creo que uno solo puede decir que no funcionó es que después de una conversación donde intenté, no lo pudo hacer, pero no después de un prompt. Eso no es suficiente. Entonces, mi estímulo es a pensar en la inteligencia artificial como con quien uno puede tener una conversación. Y si a uno no le gusta lo que sucedió o quiere mandarle una dirección distinta, lo puede hacer. Oye, te pedí consejos acerca de cómo mejorar estas diapositivas, pero realmente los consejos que me diste no son muy buenos por X y Y razón. Por favor, mejóralos. Y entonces ahí va y la conversación va para otro lado. Por cierto, otra característica es que no solo tiene paciencia infinita, sino no se ofende. O sea, uno a un colega no le va a decir, mira, estos consejos que me diste son malísimos, la inteligencia artificial no se va a ofender. Entonces, ese es un segundo principio que me gustaría rescatar, que no es una cosa de te doy una orden, me das la respuesta, si no me gusta, se acabó la conversación. Y la tercera es que eh, todos, todos podemos hacer uso de la inteligencia artificial. Nadie requiere de saber programar, nadie requiere absolutamente nada. Lo único que requerimos es un poco de práctica, pero práctica no significa invertir cientos de horas, práctica simplemente significa la próxima vez que uno está pensando, oye, qué fastidio hacer esto que me toma una hora hacerla. Quizás ese es el momento de decir, oye, me pregunto si con inteligencia artificial la puedo hacer en menos tiempo. O, oye, estoy trancado, no sé cómo empezar esto. Quizás ese es un momento donde con inteligencia artificial podemos hacer un poquito de brainstorming. Entonces creo que la práctica es muy importante y creo que los profesores, los maestros, tenemos una ventaja muy grande en cuanto a esto
que es que estamos acostumbrados a, cuando explicamos algo, estamos acostumbrados a dar contexto, a intentar de empezar por lo básico, intentar de ver dónde está el estudiante, y eso son todas habilidades que nos ayudan a comunicarnos mejor también con la inteligencia artificial. Entonces esto no es un mundo, wow, qué difícil hacerlo. Realmente no necesitas de mucho para poder sacarle provecho. De acuerdo, yo creo que también mucha gente cree que hay que hacer algo excepcional, distinto a lo que hacen regularmente, ¿No? en lugar de comenzar por las preguntas más básicas que todo el mundo tiene y pedirle ayuda a la inteligencia artificial con eso. Un Total. ejemplo muy específico que aprendí de ti es este tema de que uno se queda sin tiempo en la clase. Eso suele sucederle a los profes Sí, que tienen una clase donde quieres transmitir tantos conceptos que sientes que al final te venías atropellando un poco. sí, Y una cosa que funciona mágica es subir la clase a la inteligencia artificial o chat GPT específicamente y decirle, oye, me pasé 10 minutos, siento que venía muy atropellado en esta clase, sí, aquí va el slide deck, ¿dónde crees tú que pudiera recortar? ¿Dónde estoy un poquito redundante? sí, Y realmente lo que hace, digamos, lo que hace en términos de sugerencias, que luego tú tienes que considerar según el tema, etcétera, es magia. Y lo mismo con student engagement, ¿no? Y con participación de los estudiantes. sí, Sentí que estaba hablando mucho en qué momentos de la clase crees que puedo abrir espacio a la participación sí, y a través de qué herramientas. Y claro, ahí vienen una serie de opciones que luego tú tienes que evaluar según sí, la sí. función. Ahora yo me fui a lo más específico, pero estoy tratando de ilustrar No, no, por el supuesto. principio que estabas explicando. Sí, 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 por supuesto. Y el ejemplo que acabas de dar ahora puede ser que la inteligencia artificial o el ChatGPT te dé 10 maneras de cómo mejorar el engagement con el estudiante, de las cuales de repente solo una o dos te sirven. Pero bueno, te tomó 3 minutos llegar a esas 10 maneras, descartas 8 o 9 y te agarras la uno o 2 que te gustan y ya ese esfuerzo va a valer la pena. Un principio general del libro que tenemos es que la pregunta cuando uno decide si usar inteligencia artificial no es si la inteligencia artificial lo va a hacer mejor que uno, es si uno junto con la inteligencia artificial lo puede hacer mejor que uno solo. Y yo creo que hay muchas ocasiones en donde eso es cierto. Eso es correcto. Dan, sobre el tema de preocupaciones, muchos profesores, gente asociada a academia, tiene una preocupación legítima. Quería ver qué opinión tenías tú y seguro ya han tratado de buscar evidencia o encontrar algunos hechos al respecto sobre el tema de que la enseñanza online cada vez se está volviendo más importante dentro de las cosas que hacemos. Nosotros en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, de hecho, este año el número de estudiantes entrantes a modalidades online de nuestras maestrías ya es mayor que el número de estudiantes físicamente presentes en ambas sedes. Wow. Ese es un número importante. Ahora, ¿cómo controlas el proceso de evaluación? ¿Cómo te aseguras que el aprendizaje está ocurriendo y que no es chat GPT? Tú siempre dices que el aprendizaje lo recibe quien hace el trabajo. Sí. Claro, en este caso, si ChatGPT hace el trabajo, ¿quién recibe el aprendizaje? ¿Qué evidencia hay y qué recomendaciones nos das para Ya. minimizar? No creo que lo podamos erradicar esa amenaza. Yo creo que eso es un reto con el cual estamos todos enfrentándonos, que es cómo evaluar a nuestros estudiantes en una era en donde la inteligencia artificial puede hacer mucho el trabajo que normalmente le asignamos a los estudiantes. No creo que haya una fórmula mágica, pero recientemente hicimos un taller aquí con mis colegas Teddy Svoronos y May Klinger y pensamos que hay como cuatro categorías de cosas que podemos hacer a nivel de evaluar los estudiantes que nos pueden ayudar. La primera, que es más difícil de hacer en línea, aunque creo que hay versiones que se pueden hacer en línea, es olvidarnos del intermediario de la tecnología para que los estudiantes hagan los trabajos. En el caso de enseñanza presencial, esto puede ser volver a exámenes con lápiz y papel en persona, si es que nos hemos ido de por ahí. Eh, o exámenes orales, por ejemplo, sería otra posibilidad. En el caso de en línea, exámenes lápiz y papel no van a ser una opción muy buena, pero los exámenes orales
si bien no escalan muy bien, es una potencial manera de hacerlo. Hay una segunda categoría que es intentar de detectar el uso de inteligencia artificial en lo que nos entregan los estudiantes. Y para eso puedes utilizar inteligencia artificial. Puedes usar inteligencia artificial. Yo la verdad es que no estoy muy optimista con esta línea, pero bueno, sí se puede utilizar. Un poco la razón por la cual no estoy muy optimista es que hay muchas maneras en las que un estudiante puede usar inteligencia artificial y no todas esas maneras son necesariamente unas donde quizás algunos profesores van a tener preocupaciones acerca de cómo lo usan. Por ejemplo, uno puede pedirle a un estudiante que haga una tarea y el estudiante puede escribir un trabajo, por ejemplo, y el estudiante puede, eh, él o ella misma, tener la idea, puede hacer un esquema, un bosquejo de cómo va a desarrollar la idea, puede escribir el trabajo y al final puede darle el trabajo a ChatGPT y decirle, por favor, mejórame la estructura, la claridad, pero no cambies ninguna de mis ideas. Si el estudiante hace eso, estos detectores van a decir con alta confianza de que la inteligencia artificial escribió ese trabajo. Y puede ser que para algunos profesores y para algunos cursos eso sea un uso de inteligencia artificial que no queremos tener, pero para otros no. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con esos usos de inteligencia artificial que quizás en algún momento nos vamos a tener que acostumbrar que esa es la forma en que trabajamos y vamos a estar limitados con esas herramientas? Pero más fundamentalmente, la razón por la cual yo siento que esto no va a funcionar bien es que en mi experiencia, la ingeniosidad del profesor siempre va a ser superada por la de los estudiantes. La tercera categoría, que ya nos estamos moviendo a las que yo siento que deberíamos de adoptar un poquito más, es cómo podemos motivar a nuestros estudiantes eh, más intrínsecamente en el deseo de aprender. Y entiendo perfectamente que hay gente que va a decir, bueno, por más que los motives y el trabajo que le estamos pidiendo es difícil, van a usar la inteligencia artificial. Pero yo creo que no nos podemos olvidar de esto. Si nuestros estudiantes realmente están motivados para aprender, creo que la tentación de usar inteligencia artificial de forma que no los ayude a aprender va a ser mucho menor. Y ahí hay varias posibilidades, pero lo dejo simplemente un poco al juicio del profesor de que creo que hoy en día es más importante que nunca no solo motivar al estudiante de por qué debería aprender lo que queremos que aprendan, pero convencerlos a ellos mismos de que por qué es importante. No, no simplemente pensar esto es importante y aquí lo tienen. Y la cuarta categoría es en lo que le pedimos a los estudiantes que hagan, estructurar el uso de inteligencia artificial mucho más explícitamente. ¿Qué Ujú. quiere decir esto? Que de repente hay trabajo donde le pedimos a los estudiantes, mira, esta parte queremos que la hagas tú con tus propias ideas y esta parte queremos que incorpores inteligencia artificial de esta manera que te estoy pidiendo. Yo creo que esto tiene posiblemente varios beneficios, pero entre otros, ayuda a que el estudiante entienda, oye, este profesor entiende que estamos en un mundo distinto al que estábamos hace 5 años y me está pidiendo que use y que desarrolle habilidades de usar inteligencia artificial de una forma que ayuden a mi aprendizaje y que no sean simplemente eh, evitar el aprendizaje. Esas son cuatro ideas muy, muy globales y obviamente cada uno de nosotros tiene que empezar, pero sí Claro. puedo decir una cosa así como el arco más grande es que nos tenemos que replantear qué es lo que enseñamos, cómo enseñamos y cómo evaluamos la enseñanza
porque no creo que simplemente haciendo unos pequeños cambios en la manera en que evaluamos vamos a resolver el problema. Así es, y justo eso es lo que te quería preguntar, porque creo que nos has dado algunas pistas sobre cómo minimizar la amenaza del uso para sustituir el trabajo que lleva al aprendizaje, pero es que utilizaste una frase que me dejó pensando, que es lo que queremos que aprenda el Sí, estudiante. Y claro, yo creo que la existencia de inteligencia artificial, y te quería preguntar, nos está replanteando qué queremos que aprenda. ¿Cómo ves tú que ha cambiado lo que queremos que aprendan nuestros estudiantes? sí, sí. Yo creo que obviamente depende de la disciplina, de las materias, depende de muchas cosas, pero bueno, tú y yo somos economistas y creo que un lugar natural al que tenemos que mirar es al mercado laboral, que es qué es lo que van a hacer nuestros estudiantes después de que se gradúen de nuestras universidades y de nuestros programas. Y yo creo que es muy importante ver cómo el mercado laboral está ya cambiando, en forma de que ya parte de la idea es que los profesionales que están recién salidos de la universidad y más en general todo el mundo sepa usar la inteligencia artificial para poder hacer el trabajo de manera más productiva. Yo no le estoy pidiendo a un profesor de humanidades que piense de la misma forma, pero no creo que Claro. podamos ignorar la idea de que hay un mercado laboral que está cambiando muchísimo y a menos de que nos replanteemos, bueno, esto que estoy enseñando realmente sigue siendo relevante en ese mercado laboral, creo que no vamos a poder darnos cuenta. Hay una segunda cosa de la cual no hemos hablado, que es que la inteligencia artificial nos puede ayudar a personalizar la educación mucho más de lo que era posible anteriormente. Y quizás eso puede ayudar a llegarle más de cerca a nuestros estudiantes. Yo creo que parte del reto que tenemos como profesores es que muchas veces queremos motivar a los estudiantes, pero solo tenemos una herramienta con la cual hacerlo. En un aula de clase podemos usar un ejemplo que creemos que puede ser útil para algunos estudiantes, pero quizás es irrelevante para otros. Pero quizás con la inteligencia artificial podemos crear experiencias mucho más personalizadas de aprendizaje. Y eso para mí termina ayudando, creo yo, aparte del reto de la pregunta anterior que habías hecho. Súper. Una última cosa sobre la que te quería consultar, Dan, es en los países en desarrollo, uno siente que las escuelas públicas siempre vienen un poco más a la saga de los avances tecnológicos, etcétera. Entonces, una cosa que me preguntaba es, bueno, por un lado, eso es cierto y no tengo evidencia, pero uno pudiera tener la sospecha de que la educación privada se puede mover más rápido en ese sentido. Por el otro lado, esto puede actuar como un gran ecualizador en el sentido del aprendizaje. Entonces, una pregunta que tenía es, ¿qué influencia tiene la inteligencia artificial para la gente que está tomando decisiones de políticas públicas en relación con la educación pública, en relación con el gobierno, y qué podemos hacer? Supongo que acceso a Internet, por ejemplo, ahora se vuelve muchísimo más importante de lo que era antes. ¿Qué podemos hacer para que sea un ecualizador y no para que abra una brecha todavía más grande? Creo que es una pregunta muy buena, pero muy difícil de contestar, porque siento que, por un lado, las fuerzas que están moviendo al mundo hacia la desigualdad son fuerzas muy poderosas que una tecnología no va a cambiar. Eh, pero creo que al menos hay el potencial de que la inteligencia artificial puede ayudar a llenar brechas de desigualdad que existen en este momento. Entonces, para ir a un caso extremo, hay muchos lugares en el mundo donde no tienen acceso a un buen maestro, a un buen profesor o quizás a un curso de una materia que puede ser de mucho interés para los estudiantes, pero que no hay alguien que la pueda enseñar. Eh, Obviamente la inteligencia artificial funciona a través del Internet y esos lugares muchas veces no tienen acceso a Internet, pero si lo tuvieran, yo creo que esto puede ayudar a complementar, no digo sustituir, a los maestros y a los profesores en su labor. Si eso se puede lograr, creo que puede ayudar a reducir algunas de las brechas. Eh,
pero también puede ayudar a acentuar brechas de otras maneras. Ujú. Si solo son las instituciones educativas, eh, digamos, privadas o con estudiantes que tienen mayores niveles de ingresos, si solo son ellas las que aprenden a usar la inteligencia artificial, la brecha más bien se va a ampliar. De acuerdo. Dan, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Desde que surgió esta revolución que venía desde hace mucho tiempo, pero como tú dijiste bien, nos enteramos en noviembre de 2022 porque de repente se hizo posible que todos la utilizáramos. Sí. Siempre conversar contigo me deja la sensación de oportunidad de transformar el proceso de enseñanza más que la sensación de amenaza. Y creo que teniendo los dos presentes es importante, pero también creo que es mucho más importante tener presente la sensación de oportunidad y las inmensas probabilidades que esto nos abre. Nosotros tuvimos la fortuna de tener a Dan y a Ángela Pérez Alberto, su coautora en México. Esa es la mejor experiencia que les puedo recomendar para aprender de ellos. La segunda mejor experiencia es que adquieran el libro Cómo enseñar con ChatGPT, que ya está disponible. Dan y Ángel han hecho un enorme esfuerzo para que el libro esté disponible en español y seguir a Dan en sus redes. No sé si quieres compartir con la gente que nos oye tus redes. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tengo una cuenta de X que no uso mucho, pero que de vez en cuando usamos para promover el libro y el handle es Dan M. Levy, Levy. Dan M. Levy en X, y además existe un website que es teachingeffectivelywithchatgpt.org, donde pueden encontrar acceso a dónde adquirir el libro y además herramientas complementarias para el uso del libro. Muchas gracias, Dan. Recuerden seguirnos también en Spotify, YouTube y en la cuenta de Instagram de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Hasta el próximo episodio de The Policy Lab. Muchas gracias. The Policy Lab es una producción de Tech Sounds Podcasts y la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Escúchanos cada 15 días en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y en YouTube. Síguenos en redes sociales como Escuela de Gobierno y Transformación Pública.